Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a abriendo nuestras Biblias, el dispositivo, y juntos leamos la porción de esta noche que dice de la manera siguiente. Hechos 4, versículo 12 en adelante. Y dice la escritura de la manera siguiente. Versículo 13 en adelante. Hechos 4, 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y vino al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto Señor manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta noche y agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das también de poder meditar, entrar en esta porción, Señor, y poder recibir tu palabra, oír tu voz a través de ella, Señor. Manifestar, Señor amado, agradecimiento, Señor, y glorificarte por lo que tú haces por nosotros, Señor. Háblanos en este lugar, Señor. Habla a aquellos, Padre, también que están a través de los medios, Señor. Y oramos, Padre, aprovechamos este momento para orar por mi sobrina Angelita, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú obrando en su vida, que seas tú, Padre, tocándola donde ella esté, Señor. Que ella pueda, Señor, voltear a ti, Señor amado, y ver la necesidad en la que se encuentra de ti, Señor. También oramos por nuestra congregación, Padre, para que en todo seas tú obrando a favor de ella, Señor, y en todo te lleves tú la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema de esta noche lleva por título, y les reconocieron que estaban con Jesús. Y les reconocieron que estaban con Jesús. La narración en la que nosotros nos encontramos todavía, no podemos nosotros dejarla de lado e ignorar, hermanos, los acontecimientos que están pasando, porque ciertamente lo que está sucediendo alrededor de Pedro y Juan, por este milagro que ellos hicieron, ¿verdad? Nos va dejando a nosotros poco a poco y a manera que vayamos leyendo, nos va dejando, hermanos, enseñanzas muy, muy favorables y factibles para nosotros como creyentes. En este caso principal, hermanos, y voy a hacer el énfasis, ¿verdad?, en cómo ellos como creyentes fueron reconocidos y les reconocieron, mejor dicho, hermanos, que estaban con Jesús. Una característica hermano, digamos, evidencia de aquellos creyentes o de aquellos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, evangélicos o creyentes o que siguen a Jesucristo, ¿verdad? No es el hecho, hermanos, de uno hablar, no es el hecho de uno decir, no es el hecho de que uno tenga que estar, hermano, exponiéndolo a los cuatro vientos que uno es creyente o que uno es, hermano, evangélico o que uno, hermano, se congrega en cierta denominación. No necesita uno en realidad. La verdad es que a manera de que uno va leyendo, a manera que uno va creciendo, a manera que uno va caminando en la obra del Señor,
Y uno se va, hermano, adentrando a las Escrituras lo van moldeando a uno. Y tarde que temprano, hermano, ya sea en la casa, en el trabajo, con las amistades, en el núcleo donde uno se desarrolla, hermano, la gente va a ver que hay algo diferente en uno como creyente. Y esas, hermanos, características son las que van a identificarnos a nosotros como seguidores de Jesucristo. Ciertamente, hermanos, la muerte del maestro aquí en las Escrituras, en este capítulo 4 del libro de los Hechos, acababa de pasar. No tendría mucho tiempo que acababa de pasar. Pedro y Juan estaban haciendo la obra a la cual el Señor les había llamado. Y ellos, hermanos, en su deseo de hablar de Jesús y de predicar de Jesús, se encontraron en el camino con un hombre que necesitaba una sanidad. Y, hermano, y este hecho produjo, hermanos, una serie de acontecimientos que los hemos estado viendo y que los vamos a seguir viendo todavía más adelante, aún terminando este mensaje de este día, hermanos. Vamos a seguir viendo lo que ha acontecido, hermanos, en la vida de Pedro y Juan. Miren, mayormente aún, pudiéramos decir, el milagro de este hombre cojo, paralítico, de bastante tiempo ya, de toda la vida prácticamente, hermanos, queda de lado al testimonio de Pedro y Juan. Porque, hermano, cuando vimos nosotros en las Escrituras, en los versículos pasados, en las semanas pasadas, vimos cómo Pedro, hermano, hace digamos, una exposición, ¿verdad?, de Jesucristo, por el cual el hombre que estaba sano había recibido la sanidad. Ese hombre que había estado paralítico había recibido la sanidad. Pero ahora en este caso, hermanos, vamos a ver cómo es que les reconocieron a ellos que estaban con Jesús. Y no fue porque Pedro y Juan se pusieran a gritar, aunque ellos predicaron en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero hubo características que evidenciaron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos, nosotros. Las evidencias como creyente o nosotros como creyentes debemos de evidenciar a Jesús, hermanos. El versículo 13, ¿verdad? Y en el versículo 13 nos vamos a sentar un momentito o a centrar, mejor dicho, un momento en él. Porque hay tres características, creo yo, hermanos, fundamentales en este proceso de Pedro y Juan, ¿verdad? Y lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo poco a poco, para poder identificar estas tres características, ¿verdad? Y quiero que al momento también me vayan acompañando con sus Biblias o sus dispositivos para que lo leamos juntos y nos demos cuenta de esto que está sucediendo aquí, hermano. Entonces, el versículo 13 dice de manera general, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La primera característica, fíjense, o sea, ellos ya habían sanado a Pedro al paralítico. Ya habían estado en la cárcel, ¿verdad? Los trajeron al frente, los pusieron en medio y Pedro expuso por qué medio y por quién o por qué autoridad había sido este hombre sanado, ¿verdad? Al momento de que Pedro y Juan están hablando, surgen estas características que evidencian que habían estado con Jesús. La primera, hermanos, es que dice el versículo 13, la primera parte, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan. Viendo el denuedo de Pedro y Juan. La primera característica, hermanos, que vieron estos hombres del Sanedrino, del templo, hermanos, es que vieron un denuedo en Pedro y Juan. ¿Qué es denuedo? Porque allí ya nosotros nos podemos ir, digamos, preparando o ir viendo, hermanos, cómo es que ellos se atrevían. Denuedo, hermanos, es valor, es decisión, es coraje, valentía, aunque viene siendo lo mismo de valor, ¿verdad? Pero la definición en el diccionario de denuedo dice que es valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción. En este caso,
aplicándolo a la predicación de Pedro o a la exposición de Pedro, hermanos, estamos viendo que, o sea, lo que ellos vieron fue el valor con que Pedro estaba predicando. O con que el valor con que Pedro, hermano, hablaba de Jesús. O sea, no se atemorizaba. Al momento de que él estaba hablando de Jesús, él no estaba titubeando. Él no estaba, hermanos, pensando, ¿me van a creer o no me van a creer? ¿Será o no será? ¿Lo digo o no lo digo? No, él estaba exponiendo. Recuérdense la semana pasada, Anás y Caifás estaban allí todavía en ese momento. Y él les dijo, ustedes lo mataron. O sea, hermano, Pedro estaba exponiendo con valor. Entonces, este valor ellos lo vieron, hermano. Lo que, en otras palabras, ellos estaban, hermano, testificando de Cristo, perdón, y ellos estaban viendo el valor. Miren, vamos a ver el versículo 10 de este capítulo 4. Dice, esto es, solamente en el versículo 10, es lo que hace ver, hermano, el denuedo de Pedro. Versículo 10 del capítulo 4 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, el valor que tenía Pedro a la hora de exponer, hermano, era iba a decir encomiable, pero para que me puedan entender, era de admirarse. La exposición de Pedro, hermano, era una cosa que ellos quedaban sorprendidos. Y veían, hermanos, cómo tenía valor Pedro de hablar de Jesús. Hermano, aquí es donde nosotros pudiéramos, por eso que les decía al principio, nos deja a nosotros bastantes enseñanzas. O sea, cuando nosotros, hermano, hablamos de Jesús, ¿hablamos con valor? ¿O le pensamos para ver si le vamos a hablar a alguien de Jesucristo? Es allí, hermano, donde nosotros podemos ver si el Señor está con nosotros. O sea, si hay alguien que está a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, en la casa, algún familiar, algún amigo, yo no sé, hermano, y se presta la oportunidad, nosotros hablamos del Señor con valor. Allí es la pregunta que queda en el aire. Pedro y Juan no estaban titubeando, ellos lo hicieron. Esto nos manda, hermano, a la segunda característica que vieron los del Sanedrín, los del concilio, hermano, o los del templo en Pedro y Juan. Fíjense, dice la segunda parte. Primero vieron el denuedo de Pedro y Juan, y luego dice a continuación, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. O sea, hermano, aquí estamos viendo en primer lugar de que Pedro y Juan venían con valor. Pedro y Juan, hermano, no titubeaban, hablaban de Jesucristo. El punto, hermano, número 2, o la característica número 2 de ellos, hermano, es que no eran hombres preparados académicamente. O sea, ellos no salieron, hermano, de la escuela de Jerusalén. O ellos no fueron, hermano, a la escuela talmúdica, hermano, que pudiera haberlos instruido a ellos y poderlos haber, hermano, preparado quizá un poco más. Ellos eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Me entienden eso, hermanos? O sea, ellos no se habían preparado. Ellos no fueron, hermano, a un instituto con Jesús. Eran hombres sin letra y del vulgo. Pero, hermano, lo que pasaba aquí es que, hermano, el valor que ellos presentaban o de la manera que hablaban acerca de Jesús, hermano, les provocaba que se maravillaran, que se sorprendieran. Fíjense que esa valentía, hermano, de poder testificar de Jesús, de poder hablar del Maestro, de poder, hermano, digamos, llevar a cabo la tarea, hermano, no era simplemente el hecho de decir, oh, pues que Jesús murió y resucitó. Esto era, hermano, el cumplimiento de una promesa del Señor a sus discípulos. Vayan conmigo en Mateo capítulo 10, versículo 17, hermano. O sea, es que ellos
ciertamente el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, porque todo eso va a acontecer después cuando yo me vaya. Pero que Pedro y Juan hablaran con valor, ¿verdad? Y se los mencioné la semana pasada, cuando les decía que cuando se refiere, ¿verdad? Que Pedro o Juan o cualquiera de los apóstoles que dice lleno del Espíritu Santo, no es que otra vez volvió a ser lleno, o que el Espíritu Santo volvió a morar en él, o que hubo otra manifestación y volvió a sentir la presencia. No. Es la autoridad de Dios, pero esto, hermano, de la manera que ellos hablaban, era el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho a ellos. Mateo capítulo 10, versículo 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios en donde estaban. O sea, el Señor les estaba hablando, digamos, en profecía, pero esto estaba ocurriéndoles a ellos actualmente. Verso 17, lo repito, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Me entienden? O sea, no es que estaban ellos, hermanos, tomando valor porque estaba Pedro con él, o Juan porque estaba el otro con él, no. Es que esto era, hermano, el cumplimiento de lo que Dios les había dicho, hablando de Jesucristo, a sus discípulos. O sea, no se tienen que preparar. Ciertamente, y yo no estoy diciendo con esto de que no tenemos que o no tienen que ir a un instituto, y si tienes el deseo de ir, pues ve, prepárate, entre más preparado mejor. Pero me estamos refiriendo, hermano, al momento de hablar de Jesús. Estamos refiriéndonos al momento de cuando nosotros, hermano, vamos a hablar de Jesucristo. Las palabras, hermano, no van a ser acomodadas. Las palabras no van a ser, hermano, disfrazadas. Por eso es que yo le estoy diciendo, hermano, un verdadero creyente, hermano, sabe que tiene el respaldo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todo el tiempo está sumergido en la palabra. Porque está buscando de Dios. Porque se está preparando. Y en el momento que Dios lo necesite, hermano, allí Dios va a respaldar y a cumplir su palabra. Verso 20, lo repito, hermano, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, sin duda, hermano, que la valentía, el valor de Pedro y Juan asombraba a los del Sanedrín. Esto, hermanos, de verdad que estaba haciendo el cambio. Estaba haciendo, hermano, la diferencia entre Pedro y Juan como discípulos. Y esto nos lleva, hermano, a la tercera característica. Ellos hablaban con valor, le reconocían, hermano, que eran hombres sin letra y del vulgo, se sorprendieron. Y dice, hermano, el versículo 13, la tercera parte, y le reconocían que habían estado con Jesús. No fue tanto el hecho de que ellos estuvieran hablando de Jesucristo, o que ellos, hermano, hubieran sanado a este hombre en el nombre de Jesús, sino que, hermano, ellos, hermano, evidenciaban, ya sea en su manera de hablar, en su manera de comportarse, que habían estado con Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 46. Los hermanos, los fariseos, se recordaban claramente, porque ellos estuvieron viendo cómo el maestro enseñaba. Y esto, hermano, esta porción que vamos a leer de Lucas 46, hermano, es evidencia de lo que Jesús hizo también, que ahora, hermano, en los discípulos era manifiesto. Lucas 2, 46 y 47 dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En esta porción, hermano, Jesús apenas estaba en sus 12 años.
Pero ya los del Sanedrín y los del concilio, hermano, reconocían y se maravillaban, dice el verso 27, de su inteligencia y de sus respuestas. Juan 7:10, hermanos, en adelante, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Verso 15, hermanos, y pónganme atención aquí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este, hablando de Jesús, cómo sabe este letra? ¿O cómo sabe, o cómo tiene tanta sabiduría si este no ha estudiado? Hablaban de Jesús. Por eso es que les reconocían a Pedro y a Juan, hermanos, que eran hombres del vulgo, hombres sin estudio, que tenían valor para hablar y decían, estas características son las mismas de Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Son las mismas de Jesús. Son las mismas de aquel que matamos. En realidad, hermano, cuando Pedro y Juan hablaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando nosotros hablamos, hermano, ¿será que alguien puede reconocer que Jesús está en ti? ¿Será que, hermano, no necesitas tú decir nada para que la gente pueda decir, oh, sí, este hombre o esta mujer es un verdadero creyente? El Señor y tú lo sabes. Hermano, y esto nos lleva casi al final de esta noche, hermano. Porque a pesar de todo esto, fíjense que los discípulos fueron, digamos de alguna manera, persuadidos a que no siguieran predicando, a que no siguieran hablando de Jesús, a que se callaran la boca, a que ya no dijeran más nada, a que no se atrevieran a sanar. Hermano, pero aquí el punto es, hermano, nosotros vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Miren que ciertamente Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de obedecer las leyes. Ciertamente que nosotros como creyentes, hermanos, somos los primeros que tenemos que obedecer las leyes. Las leyes cívicas, leyes de tránsito, las leyes que están a nuestro alrededor. Todo lo que, hermano, lo que nos envuelve en la sociedad y que nos involucra a nosotros debemos de obedecerlo. Pero ninguna ley está por encima de Dios. Entonces, hermano, si hay alguna ley que quebrante o que rompa, hermano, nuestra relación con Dios, o que rompa nuestros principios como creyentes, hermano, entonces no las vamos a dejar, o no las vamos a obedecer, o no las vamos a seguir. Entonces, hermano, si Pedro y Juan hubieran obedecido a estos hombres y ya no hubieran hablado más de Jesús, hermano, entonces ellos estaban obedeciendo a los hombres. Pero aquí, hermano, lo que pasa es que nosotros como creyentes, hermano, debemos darle a Dios la primera, digamos, lo primero en todo. O debemos dejar, hermano, que Dios sea la prioridad en todo lo que nosotros hagamos. O que Dios sea nuestra prioridad, mejor dicho, hermano, en todo lo que hagamos. Sobre todo, hermano, dice Lucas capítulo 14, el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre, a mujer e hijo, a hermano o hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, hermanos, si nosotros vamos a estar pensando, no, es que primero tengo que hacer esto. O es que para ir a la iglesia primero tengo que hacer esto otro. O es que yo no puedo ir hoy porque tengo esto otro. Hermano, entonces estamos dejando a Dios en segundo lugar. No le estamos dando a Dios la prioridad en todo.
Miren que en vez de nosotros, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un espacio pequeño, hermano. En vez de nosotros decimos, bueno, si la iglesia se acomoda a mí, entonces yo voy a ir a la iglesia. Si las actividades de la iglesia se acomodan en mi calendario, en mi agenda, entonces sí me voy a involucrar. Hermano, no le estamos dando la prioridad a Dios en todo. Si nosotros decimos, hermano, miren, fácil es cuando uno les pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levantan la mano. Porque no hay persecución, no hay problema. Pero cuando se trata de tomar una decisión entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios y que te lleva al mundo, hermano, casi la mayoría se inclinan a lo que no es de Dios. Pero Pedro y Juan no. Fíjense lo que dice Lucas, lo que dijo el Señor. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, aquí hermano, por favor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, no tiene que haber nada encima de Dios o por encima de Dios, hermanos. Pedro y Juan sabían, hermanos, que ellos no iban a obedecer lo que estos hombres les proponían. O sea, ellos quisieron intimidarlos. Versículo 18 del capítulo 4 dice, hermano, y ya casi vamos finalizando. Dice, y llamándoles, les intimaron. Intimaron quiere decir, hermano, les metieron miedo, o más bien quisieron atemorizarlos, en pocas palabras, porque no surgió efecto. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, de ninguna manera queremos que sigan ustedes haciendo nada. Hermano, el milagro ya quedó de lado. La sanidad del cojo quedó, digamos, olvidada. No era tan importante. Fíjense, hermano, y aquí podemos ver que la predicación de Jesucristo, hermano, subió de nivel en comparación, hermano, con el milagro del cojo. Porque ya, hermano, ya no se hablaba del milagro del cojo, sino se hablaba de Jesús. O sea, probablemente, hermano, fue más poderoso el milagro de la predicación que la sanidad de este hombre. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19, fíjense, y con esto vamos a ir finalizando. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, fíjense, les reconocían que habían estado con Jesús. Evidenciaban Pedro y Juan que caminaron con el maestro, hermanos. Y ahora ellos les intimidan. Entonces tienen que reaccionar como el maestro. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes que dicen ser amantes de Dios, ustedes que dicen que Dios está por encima de todo, ustedes, hermano, que, bueno, hablando acá a los del Sanedrín, ustedes que piensan o consideran que Dios está encima de todo, ustedes juzguen en esto. Porque ese es al Dios que nosotros predicamos, si nosotros tenemos que obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y fíjense, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, lo que Pedro y Juan caminaron con el Señor, lo que Pedro y Juan aprendieron del Maestro, lo que Pedro y Juan oyeron del Maestro, lo que el Señor les dijo, vayan y prediquen, no podemos dejar de decirlo. Hermano, es que esto es, hermano, lo que los evidenciaba que habían estado con Jesús. Si ellos se hubieran echado para atrás y hubieran dicho, ok, ya no vamos a hablar, tenemos miedo que nos metan en la cárcel otra vez, entonces, hermano, estos no estuvieron con el Señor. Verso 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, o sea, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Imagínense, hermano, o sea, aquellos aferrados, encerrados que no hablaran de Jesús, y el pueblo, hermano, alegre porque este cojo había sido sanado.
Y no podían hacerles nada, no podían juzgarlos, no podían llevarlos a la cárcel, no podían someterlos o castigarlos, hermano, porque el pueblo sabía que un milagro había acontecido, algo real en una persona, que no era, hermano, digamos, ameritable un castigo para ellos. Entonces Pedro y Juan dijeron, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermano, porque les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, si tú has estado, si tú has recibido algo del Señor, si tú has tenido un encuentro con el Señor, te van a reconocer que has estado con el Señor. Si tú estás viviendo una vida de religión, lo que van a reconocer es tu vida de religión. Hermano, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir para Él, pero para Él. Y que los que están a nuestro alrededor, hermano, reconozcan a Jesucristo en nosotros. Y no en nosotros, hermano, encima de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por darnos este tiempo, Padre, para poder llevar tu palabra. No es nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad. Es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Si algo hemos decidido nosotros aquí, Padre, es hablar de ti solamente. Si algo hemos nosotros tomado, Señor, la decisión es que solamente tú seas glorificado y conocido aquí en esta iglesia, Señor. A través de las redes sociales, Señor, nosotros predicamos tu nombre y hablamos de ti solamente, Señor. No es importante el nombre del pastor, Señor, ni el nombre de la iglesia, Señor, aunque lo conozcan. Aquí lo importante es que te conozcan a ti, Señor. Y que como creyentes nosotros evidenciemos que hemos estado contigo, Señor. Y quizá no literalmente, Padre, pero que sí hemos tenido un encuentro real contigo en nuestra vida, Señor, testifica de eso. Por eso en esta noche yo quiero hacer una invitación y también un llamado. Yo no sé cómo es tu vida, yo no sé cómo tú estés viviendo tu vida de creyente. Lo único que yo te puedo decir es que el Señor quiere que nosotros evidenciemos que hemos estado con Él. A lo mejor tú no le has entregado tu vida al Señor y quieres caminar con Él. Este es el momento. Solamente ríndete a Él, reconócelo y deja que Él empiece a trabajar en tu vida. El mundo reconocerá que eres un discípulo de Jesús. ¿Quieres tú hacerlo? Ora conmigo y repite esta oración. A nuestros amigos de las redes sociales también, si hay alguien que quiere entregarle su vida en este momento, les invitamos a que cierren sus ojos ahí donde están y acompáñenos en esta oración y díganle: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Probablemente el mundo, Señor, reconoce en la manera que yo me muevo quién soy. Y no hay nada de ti, Señor. Por eso en esta noche, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres mi único Dios y Salvador, Señor. Ayúdame a vivir para ti solamente, Señor. Que yo empiece a caminar, Señor, que yo empiece a hablar, que yo empiece, Señor, a someterme a tu palabra, para que el mundo vea, Señor, que yo soy un discípulo, una discípula tuya, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre, guíame, Señor, a poder ser instruido a través de una congregación donde se enseñe tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén.